Job, capítulo 31. Aleluya. Gloria a Dios, alabanza sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, santo, santo. Job 31, versículos 5 y 6, leo a favor de todos en el nombre del Padre, Amén. en el nombre del Hijo, Amén. en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Job 31, 5, 6. Si anduviere con mentira, si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Aleluya. Repito, si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, No lo permitas. péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradezco por tu palabra. En esta hora, Señor, Padre, Señor, te pedimos que escribas con punta de diamante tu palabra en nuestro corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús reprendemos todo sueño, cansancio, dolencia. En el nombre de Jesús, tu espíritu de retardo y de temor. La cinco en este lugar solamente opera el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Sembrada en la tierra, Dios mío, que dé frutos al ciento con en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse, mis amados. Gloria al Señor. Vamos a ver el tema. Mi conducta me defiende o me acusa. ¿Cómo es el tema? Mi conducta me defiende o me acusa. Bendito sea el nombre de Dios. Y para entrar más en el tema, vamos al Mateo capítulo 7. Evangelio de San Mateo capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. Versículo 16. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Qué da el buen árbol? Buenos frutos. ¿Y qué es usted? Somos buenos árboles, declaro. Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No es su naturaleza. La naturaleza del mal árbol es dar malos frutos, y la naturaleza del buen árbol es dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Solo sirve para leña. Así que por sus frutos los conoceréis. Y podríamos parafrasear y decir: así que por sus hechos los conoceréis. Así que por la conducta que tiene la persona, el cristiano, lo conoce. Y lo defiende o lo acusa. La conducta y los hechos que tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Pero al íntegro Dios lo defiende. Amén. Al íntegro Dios lo defiende. Amén. Dios justifica al inocente y lo salva. Dice el verso 31 de Job, perdón, el verso 35 de Job 31, dice: ¿quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que Él, que el Omnipotente, testificará por mí. ¿Cuál era la confianza de Job? Que el Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. Solamente hay uno que es omnipotente. Es una característica única y exclusiva de Dios. El diablo no es omnipotente. Ningún ser humano, ningún otro ser es omnipotente. Solo Dios. Amén. Dice: el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, aunque haya un adversario que lo lleve a juicio y
levante todo lo que quiera levantar de acusaciones, el Omnipotente dará testimonio. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué testimonio dará el Omnipotente? ¿Quién era Job? ¿Qué dijo Dios de Job? Vamos al capítulo 1. El Omnipotente testificó por él desde el principio de este libro. Gloria a Dios. Le dijo al adversario, dice, había un varón llamado Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8 le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces el Omnipotente sí testifica contra el adversario. Amén. Así es. Dice, esa es mi sierva amada, mi sierva que es consagrada, mi sierva que es devota, que es temerosa, Amén. mi sierva que me sirve con íntegro corazón. Amén. Mucho se podría decir de David, de todos los errores que cometió, que era un mal rey, que no fue íntegro. Pero ¿qué dijo Dios de él? Mi siervo conforme a mi corazón. Porque Dios ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Los hombres fácilmente ven los errores. Y muchas veces, aunque haya buenas cualidades en las personas, si comete un error, lo que más resalta es el error. El error opaca todas las cosas buenas. Pero no así con nosotros. Nosotros no buscamos errores en los hermanos. Buscamos exaltar, buscamos alabar, buscamos promover y que el hermano incentive esas buenas actitudes, esas buenas cualidades que tiene. No solamente el hermano, los hijos, la familia, los amigos. Hay que decirle las cosas buenas. Bendito sea el nombre de Dios. Dios al íntegro lo justifica y lo salva. Bendito sea el nombre de Dios. Dios lo hizo por un varón llamado José, ¿cierto? Que era un hombre temeroso de Dios, que no quiso caer en el pecado del adulterio con la mujer de su jefe, y Dios lo salvó, Dios lo exaltó, porque era temeroso de Dios, era íntegro. Bendito sea el nombre de Dios. Lo mismo hizo con Daniel, un hombre íntegro, un hombre transparente, un hombre que cuando se le promovió el edicto de que nadie podía orar a ningún otro Dios que no fuera ese rey, él siguió con su integridad de corazón. Él nos dijo, voy a cerrar las puertas y que no se den cuenta que yo oro a Dios. Voy a cerrar las ventanas para que no se den cuenta que yo oro a Dios, y delante del rey soy uno, y delante aquí en mi cámara soy otro. Digo, como siempre, teniendo las ventanas abiertas, siguió orando. Y Dios defendió a Daniel. Y Dios también defendió a Job. Sus amigos entre comillas, amigos que no eran amigos de verdad, lo acusaron, conociendo quién era Job, porque ¿quién puede conocer más a la persona sino una persona que es amiga, una persona que es cercana, una persona que ha estado con él? Pero le decían, oh, tienes que tener un guardado, oh, tienes que tener algo por ahí. Y Job, aquí en el capítulo 31, ojalá lo vean en su casa, él afirma su integridad, dice que él no había mirado siquiera a una mujer, ni siquiera la había codiciado, que él había hecho justicia con los pobres, que él nunca había tratado mal a sus empleados, que en sus negocios siempre hizo lo correcto.
Él estaba defendiendo su integridad delante de sus amigos que lo acusaban. Y dice en el último versículo de 31, dice que ahí terminaron las palabras de Job. Ya Job no habló más. Y de ahí en adelante habló otro personaje que aparece y habló Dios. Y cuando Dios habló, Job ya no se justificó más, reconoció que a pesar de su integridad tenía un defecto, que había cometido un error, que Dios era más grande. Pero Dios lo defendió porque le dijo a sus amigos que tenían que ir a Job, porque ellos no habían hablado lo recto como su siervo Job. Mucha gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces Dios lo defiende. Defendió a José, defendió a Daniel, defendió a Job. También lo defiende a usted. Amén. También le defiende a Mica. También Dios lo defiende a mí. Bendito sea Dios. ¿Se ha preguntado cómo lo ve Dios a usted? Dios dirá, este es mi siervo Gustavo íntegro, que me ama. Esta es mi sierva Ana, que me sirve de corazón sincero. Bendito sea Dios. Y por eso nos defiende. Hay que confesar el pecado y no hay que ocultarlo. Y aunque Job no veía que él tuviera ningún pecado, y él decía, yo he hecho lo correcto y he ayudado a la viuda, he ayudado al huérfano, nunca puse en la riqueza la esperanza. Yo jamás me he dejado llevar por las riquezas. Se dejó llevar de la autojustificación y reconoció que era ignorante de Dios, que era ignorante de muchas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchos de estos hombres han confesado, a pesar de que no tenían pecado, confiesan pecados, incluyéndose a sí mismos del pueblo. Daniel confesó el pecado del pueblo y decía, hemos pecado, por nuestra causa vinimos cautivos. Pero Daniel no había cometido pecado. Nehemías también confesó el pecado del pueblo y oró pidiendo perdón por el pecado del pueblo, y en esa oración él se incluía, aunque no hubiera cometido pecado. Bendito sea Dios. Nosotros debemos pedir pecado por pedir perdón por el pecado de la ciudad, por el pecado de nuestras familias, por el pecado de nuestra nación. Debemos pedir perdón, Señor, perdónanos. Como colombianos hemos cometido pecado. Como ciudadanos, Dios mío, Señor, de esta tierra, hemos hecho lo malo. Hemos sido insolentes. Confesar el pecado. No justificar, no tapar. Porque el enemigo tiende a colocar esa intención en el corazón de tapar el pecado. Dice el versículo 33 de Job 31, sin cubrir como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que él no lo encubrió, pero que si lo hubiera encubierto, estaría de acuerdo con que viniera Dios a reprenderle. Pero él decía, aún al forastero no lo dejé dormir en afuera, siempre estuvo atento. Bendito sea el nombre de Dios. Alguien, y es algo de lo cual nos tenemos que desatar, que el primer hombre, cuando cometió pecado, trató de encubrirlo. Mire lo que dice Génesis 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron.
no dieron la cara, no reconocieron. Es más, cuando Dios comenzó a preguntarle a Adán por qué había desobedecido, dijo: la mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente, no reconocieron que habían fallado. Es un error, es algo que está en la carne, el tratar de excusarse, el tratar de no reconocer, el tratar de decir: no, no es así, yo no lo hice, no fue mi culpa, no fue mi intención. Pero decía: si yo hice, y él se examinaba y decía: no encuentro que yo haya cometido pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Decía: si yo miré, si acaso en el pensamiento, en el corazón miré codicia una mujer, que otro se corre sobre la mía. ¿Ven? Bendito sea Dios. Y él amaba mucho a su mujer. Tuvo 10 hijos con ella. Y después de que Dios lo restauró, volvió y tuvo otros 10. Amaba a su mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Confesar el pecado, no ocultar. En el mundo se enseña que es una mentira piadosa. Es algo pequeño. Es algo venial. No es malo. No es malo hacerlo para hacer el bien a otro. No hay que tapar. Hay que descubrir el corazón delante de Dios. Dice la palabra que delante de Dios estamos desnudos, así que de nada sirve ocultar. De nada sirve ocultar. Debemos tener el temor de Dios como bandera en nuestra vida. Tener el temor de Dios como bandera. Que sea la insignia del cristiano el temor del Señor, que lo aparta de todo mal. Verso 23 de Job 31. Porque temía el castigo de Dios, contra cuya majestad no tendría poder. ¿Por qué Job se guardaba? ¿Por qué Job siempre procuraba hacer el bien y nunca el mal? Siempre trataba de ser íntegro en todo lo que hacía, aun cuando los hijos se iban de fiesta, se iban de parranda, decía: quizás habrán pecado mis hijos. Yo voy a mandar a que los santifiquen. Y hacía holocaustos, hacía sacrificios, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que perdonara a sus hijos. ¿Cuántas fiestas hicieron sus hijos y Dios los perdonó? Pero la maldad de ellos los alcanzó. Y el enemigo aprovechó los derechos legales y se los quitó. Pero él oraba. Él dice que oraba y hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Por eso no debemos confiar en las oraciones de nuestros padres. Tenemos que orar por nosotros mismos. Vivir una vida de integridad delante de Dios. Porque temía el castigo de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Dice: contra cuya majestad yo no tendría poder. ¿Quién puede decirle a Dios: no me toques? ¿Quién puede decirle a Dios: no me castigues? ¿Quién puede decirle a Dios: estás haciendo mal, no me juzgues? Contra cuya majestad yo no tendría poder. Entonces, si Él es más fuerte que yo, me conviene estar en paz con Él. Si Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, debo estar entonces bajo su cobertura, que sea a mi favor y no en contra. Bendito sea Dios. Pero Dios muchas veces se puso en contra de su pueblo por la maldad de su pecado. Por la maldad de su pecado, porque no se apartaban de su pecado.
Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5. En el verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Si hay injusticia en la tierra, y lo estamos viendo, dice, no te maravilles. No se vaya a tomar eso por excusa. Es que el alcalde roba, que el gobernador roba, que el presidente roba, que todos roban, entonces yo robo. Dice, sobre el alto vigila otro más alto. Cada uno tiene alguien que lo vigile. Y si llegó hasta el más alto rango, dice, y uno más alto está sobre todos ellos. Hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Amén. Hay un Dios en los cielos que hace justicia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El temor de Dios nos aparta del mal. Amén. Así es. Por eso debe ser nuestra insignia en la vida del cristiano. El temor de Dios nos ayuda a alejarnos del mal, a no dejarnos arrastrar por lo que otros hacen. Así es. Proverbios capítulo 14, gloria a Dios, En nombre de la el gloria. verso 16. En nombre de la gloria. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué hace el sabio? Teme. ¿A quién teme? A Dios. Y por eso se aparta del mal. Amén, Señor. Pero el insensato se muestra insolente y confiado, Señor. como que Dios no lo viera, como que Dios no le va a tener en cuenta eso. Si le quito al rico para darle al pobre, no estoy haciendo mal, estoy haciendo un héroe y Dios me va a felicitar por eso. No, Señor. No es nuestro trabajo. Dios no nos ha dado esa comisión. Bendito sea el nombre de Dios. El sabio teme y se aparta del mal. Bendito sea Dios. Y Proverbios 16, 17 dice: el camino de los rectos es para el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Su vida guarda el que guarda su camino. Vamos a decirlo en otras palabras. Su vida guarda el que se guarda en integridad para Dios. Amén. Así es. Porque el que no se guarda para Dios no está cuidando su vida, Así es. no está guardando su vida, no está cuidando su alma. Bendito sea Dios. Y nosotros buscamos a Dios, nos congregamos, leemos la palabra porque queremos que nuestra alma sea salva, Amén. porque no queremos sufrir un tormento eterno Amén. ni pasar la gran tribulación en esta tierra. Amén. Así es. Hoy día hay tribulación y a veces es dura, pero vendrá una gran tribulación muy superior, algo que jamás ha pasado por la mente del hombre, de la cual Dios dice: te libraré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aleluya. Bendito sea Dios. Y recibiremos recompensa de Dios y no tribulación. Segunda de Corintios, el capítulo 7, en su versículo 1 dice: así que, amados, Amén.
puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dígame. La vida eterna, la salvación, mis hermanos, como que no saben promesas de Dios. Eso ahí que usted le pone una señal ahí en la Biblia no es para que lo deje ahí rayadito, eso es para que lo lea y lo memorice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de la salvación, de la vida eterna, como dijo la hermana, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay que sacar la contaminación de carne y de espíritu. La contaminación espiritual de los demonios y la contaminación de la carne, que a veces no es el diablo, es la carne la que quiere. Es nuestra carne la que le gusta. No es espiritual, es de la carne. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire cómo nos conviene el temor de Dios. Cómo debemos vivir y tener como bandera el temor de Dios en nuestras vidas. Porque aquí la orden del Señor en este versículo es perfeccionar la santidad. ¿Y cuál es el método para perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Se perfecciona la santidad y entonces nos vamos limpiando de las contaminaciones espirituales y carnales. ¿Por qué? ¿Qué nos ayuda a perfeccionarnos en el temor de Dios? Que tenemos tales promesas. Que tenemos muy grandes promesas y no queremos perderlas. No queremos perder esas promesas. Queremos que se cumplan las promesas en favor de los hijos. Queremos que se cumplan las promesas en favor de nuestra economía. Queremos que se cumplan las promesas en favor de nuestra salud. Y principalmente en favor de la salvación. Entonces, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. La palabra nos asegura que por torpe que fuéramos, no nos apartaremos del camino de la santidad. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que anda en el camino de la perfección, este le servirá. Entonces hay que seguir buscando, hay que seguir caminando. Ayer en la coordinación el Señor nos daba una palabra donde nos enseñaba que hay que, a pesar de la opresión, a pesar de que, como el pueblo que estaba en Babilonia, y muchos colgaron sus arpas, y muchos ya no quisieron adorar a Dios porque no podían ir a Jerusalén, Dios les dijo, allá donde van a ser, allá sigan, tengan hijos, cásense, construyan casas, sigan adelante, a pesar de. Y en las situaciones hay que seguir a pesar de. Mira el que tiene a su lado, hay que seguir avanzando a pesar de. No importa cómo se porta de dura la vida, tenemos que seguir para adelante. No importa cómo se ponga de difícil la situación en el mundo, hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando. Pero si ya Cristo viene pronto, sentémonos a esperarlo. No, hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, hay que seguir proveyendo, hay que seguir consagrándonos más a Dios. Sobre todo eso, si piensa que Cristo viene pronto, entonces ¿para qué lo uno, para qué lo otro? Pues entonces conságrese más a Dios. Pero hay que seguir, bendito sea el nombre de Dios. La justicia es de Dios. La verdadera justicia es la justicia divina y esa viene de Dios. Y de esa no se escapa nadie. Nadie se podrá escapar. Dice, nadie se podrá esconder. Dice, se podrán meter en el hueco más profundo. Dice, el salmista dijo, y allá tus ojos te ven. El hermano que trabaja en esas minas por allá,
enterrado por ahí, sepultado en un túnel, pues, en lo profundo de la tierra, allá lo ve Dios. Así es. Y si es el astronauta que se va y sale y se va por allá a visitar a Marte, y allá lo ve Dios. No hay lugar donde se esconda. Y si se va y se hace una ciudad por allá debajo del mar, también lo ve Dios. También lo ve Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A cada uno Dios le dará su pago, su recompensa. Esto es algo real. Algo que nosotros no se nos puede olvidar, tenemos que tener muy presente. Dios ha prometido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es una promesa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Él viene con pago, con recompensa, con retribución. A cada uno le dará su recompensa según se merezca. Y alguien puede decir, uy, yo me merezco una corona con muchas perlas. Dios le dio una visión a un pastor donde estaban entregando las coronas, y a una hermana el Señor le dio una corona hermosa, preciosa, llena de perlas. Y él dijo, uy, si esa es la corona de la hermana, de la ancianita que no hacía nada allá en la iglesia, pues entonces la mía tiene que ser, no, vamos a ver, yo creo que debo de tener un cuerpo glorioso para poder soportar ese peso de esa corona. Y cuando le toca el turno, en el sueño, la visión que tuvo, le pone el Señor una coronita ahí sencillita. Señor, ¿pero por qué? Si yo era el pastor, ministro de Dios, predicador del Evangelio, la hermana solamente se la pasaba ya orando ahí, no hacía nada la hermana, no salía a evangelizar, yo salía a evangelizar, salía de misioneros, yo hacía de todo. Sí. Pero te iba bien gracias a esa hermana que se la pasaba orando ahí. Por eso tiene la corona más grande. Según se merezca. A veces nosotros creemos que lo merecemos y no es así, es según se merezca Dios, según la justicia de Dios. Aquellos dos que hicieron lo malo, que estaban robando y no habían conocido a Dios, no tenían temor de Dios porque eran ladrones, fueron crucificados juntamente con Él, se merecían el castigo de la cruz. Por ladrones, por malos, por haber sido deshonestos. Y el uno se burló porque vio a Jesús en la misma condición. Y el otro vio una luz de esperanza y dijo, acuérdate de mí cuando estés en acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios. Según nuestra justicia, si toda la vida fue malo, ¿por qué tenía que ser salvo en ese momento? Debía pagar por sus delitos. Pero según la justicia divina, le quiso dar la oportunidad. Y si así fuera, nosotros no tendríamos derecho a tener oportunidad de salvación. Porque nada hicimos, dice, todos éramos malos, cada quien se había apartado de Dios por su camino. No había quien hiciera lo bueno, dice la palabra, no había ni uno. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó a Jesucristo para poder mirarnos de otra manera. A través de Jesucristo Dios nos ve diferente. A través de Jesucristo Dios nos ve como amor, íntegros, temerosos de Dios, apartados del mal. Si Dios nos mira, si Dios quita a Jesucristo y nos mira, ni soportamos la mirada de Dios. Quedamos ahí deshechos inmediatamente, pero como nos mira a través de Cristo, tenemos la oportunidad. Pero debemos obedecer a Cristo, porque Él dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 30, Job 31:30. Dice, ni aún entregué al pecado mi lengua,
pidiendo maldición para su alma. ¿De qué está hablando vos? Dice que cuando hacía maldad o cuando venía quebrantamiento o a alguien le sucedía algo malo a alguno de sus enemigos, dice, yo no me gocé. Yo no me gocé porque el que una vez me hizo daño, el que alguna vez me robó, el que alguna vez me maltrató y le fue mal, ni aún entregué al pecado mi lengua. Ni siquiera dije, ¿sí ve? Es que Dios no me queda con nada. Ahí está pagando la que me hizo, sin vergüenza. Ni aún siquiera dice, ni siquiera eso. No pedí maldición para su alma. Nada. Un hombre íntegro. ¿Será que nosotros también hemos hablado así? Hemos dicho a esa persona que nos hizo algún hecho daño y le fue mal. Ay, Dios mío, qué tristeza, qué pesar. Está yendo mal, Dios mío, esa persona que me hizo daño. Ten misericordia, ayuda. Debería ser así, hermano. Porque Dios no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y esa salvación es inclusive para aquellas personas que no hacen el mal. Inclusive para el brujo, para el hechicero, para todo aquel que se levanta en contra de esta. Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. No le paguéis a nadie mal por mal. Al que te hace daño, sí. No, a nadie. A nadie. Mal por mal. Al marido que la golpea, sí. A nadie. Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No le pagues mal a nadie mal por mal. Es que me robó el salario. Entonces le voy a hacer una maldad, voy a hacer un trabajo donde se le dañe. No le pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en lo posible quiere decir que vamos a poner de nuestra parte. Cuando dice si es posible, quiere decir que vamos a hacer el esfuerzo. Estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. No tengáis vosotros mismos. No os tengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios. ¿Quién es el dueño de la venganza? Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Antes, cuando una persona haga injusticia con usted, cuando una persona abuse, cuando una persona lo maltrate, pida a Dios misericordia por esa persona, porque ¿sabe qué? Dios se va a vengar contra esa persona. Porque Él es el dueño de la venganza. Y tenemos que pedir misericordia. Cuando Pedro le cortó la oreja a aquel siervo, ¿por qué el Señor lo reprendió? Porque si ese siervo no se arrepentía de lo malo que hizo, él ya iba a tener su recompensa. No era necesario que Pedro se metiera a hacer justicia por él, hacer justicia por el Señor, ¿no? Ya tenía su recompensa. Así que si tu enemigo tiene hambre, tuviere hambre, dale de comer. Duro, ¿cierto? Una persona que ha hecho daño, una persona que ha ofendido, una persona que se ha metido con los hijos. Le duele mucho que se meta con los hijos. Y dice, si tiene hambre, ofrézcale el plato de comida. Ofrézcale el plato de comida. Si tiene sed,
debe de ver, no le saque agua por allá del baño, no haga eso, por favor. Un jugo, café con leche y la galletita de ñapa ahí para que... ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor que hagamos eso? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces la intención del corazón es, le voy a hacer el bien para que cuando el Señor lo busque, vea, le meta más candela todavía. No. Si la persona no se arrepiente, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Si la persona que hizo mal, cuando se le hace bien, no reflexiona, no recapacita, no cambia, delante de Dios está eso. Y dice, ascuas de fuego, el Señor se la apunta ahí. Le hiciste mal y te pagaron bien y aún así seguiste siendo lo malo. Punto negativo. Pero posiblemente la persona pueda reflexionar, el Espíritu Santo lo toque por las oraciones que está haciendo el hermano y se arrepienta y le pida perdón a Dios. Posiblemente no le pida perdón al cristiano, pero le pida perdón a Dios. Y Dios puede tocar ese corazón y convertirse. No se ha vencido de lo malo. La tentación en la carne es ser vencido de lo malo. El enemigo siempre está lanzando el dardo para que nosotros nos dejemos vencer por lo malo. Y a ese mal jefe, a esa mala patrona, le haga la maldad, le eche la salida a la comida. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y cuando se hace eso, la persona queda extrañada y dice, pero qué, no, yo creo que me va a hacer alguna maldad, porque como si yo le echo mal, me va a hacer el bien. Si piensa eso, ya es problema de la persona. Pero vence con el bien el mal. Bendito sea Dios. Ante el tribunal de Cristo compareceremos muchos. O todos. Romanos 14, versículo 8. Mira lo que dice. Todos. Ahí no hay excepción de, no es que yo soy tan santo, tan perfecto, que no voy a ir a la paz. No. Dice. Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Versículo. Dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo. 10. Versículo 10 del 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos somos todos. Amén. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El Señor ya va a juzgar. Pero es que Él me hizo daño. Sí, pero usted también guardó y recuerda en su corazón. 2 Corintios 5. Aleluya, gloria a Dios. Estamos aprendiendo. 2 Corintios 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quisiéramos estar allá, ya en la presencia de Dios. Es un deseo que debe tener el cristiano. Debemos tener. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Serles agradables. Sea que estemos en el cuerpo, sea que ya estemos para partir, queremos serle agradable a Dios.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso debemos procurar siempre serle agradable a Dios en todo momento. Porque en cualquier momento suena la trompeta si vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Ay, Dios mío, yo que ayer estuve medio descacharadrado, Señor. Porque es necesario, ahí no dice, se va a hacer la excepción, no, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Va a recibir la familia por lo que hizo el papá? No. Cada uno. Cada uno. Según, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que usted en este cuerpo, usted no. La persona mientras está en el cuerpo puede estar acumulando ascuas de fuego, o usted mientras está en el cuerpo puede estar ganando perlas para su corona. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es su pensamiento? Yo no quiero amontonar las ascuas de fuego. Yo no quiero mientras esté en el cuerpo que se diga allá al ángel, bueno, a fulano de tal, póngale otra bracita más, que cuando venga él va a estar esperando. Otra braza más porque ayer dijo mentira. Otra braza más porque vea, no perdona. Porque no pagó bien por mal, sino mal por mal. Sino que se diga otra perla más. Otro adorno más para esa corona porque perdonó. Otra más porque hizo bien al que le hizo mal. Bendito sea Dios. Se dice que los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo y los que no comparecerán ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Ves? Tan tremenda es la grandeza y la majestad de Dios que el cielo y la tierra no se sienten dignos de su presencia. ¿Se imagina? ¿Usted puede imaginarse algo así tan tremendo? Tan grande es la santidad de Dios que ni la tierra ni el cielo soportan estar de la presencia delante de él en aquel momento. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y habrá otro libro que se llama el libro de las obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ay, se murió y se fue a descansar. Espere que se abra el libro a ver si se va a descansar. Cuando se abra el libro y se encuentre ahí, según las obras, a ver si va a descansar. Tremendo. El libro de la vida se abrirá, el libro de las obras. Y dice grandes y pequeños. No se refiere a que hay gente alta y gente bajita, no. Tanto adultos como niños. Por eso a los niños hay que enseñarles la palabra. Hay que enseñarles la integridad. No hay que dejar que aparezca. Ay, tan lindo el niño que trajo un juguete que se lo trajo de la casa del amigo. Si no es suyo, lo devuelve. Si ese borrador se dice, ay, sí, se le perdió el lápiz ayer, entonces el niño es tan avispado que hoy se trajo otro lápiz de otro compañero. Es que es avispadísimo. Es muy inteligente. Le robaron el lápiz, le robaron el borrador o el sacapunta, pero ya apareció con uno. Inteligente niño, muy sabio. No.
porque puede comparecer ante el gran trono blanco. Dice ahí, guarda al Señor, no así con nuestros hijos. Amén. Romanos 2, vamos a ir terminando Romanos 2, versículo 13. Dice la palabra Romanos 2, 13. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los justificados. Oiga, entendamos esto que es bastante importante. No son los oidores de la palabra los que van a ser justificados delante de Dios. Una persona porque oiga la palabra, porque escuche la palabra, o como le han salido cuando uno evangeliza, no es que yo me la sé de tapa a tapa. No son esos los que serán justificados delante de Dios. ¿Quiénes? Los hacedores de la ley, o sea, de la palabra, serán los justificados. Por eso no debemos ser oidores olvidadizos, dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero ya les explico. Mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según su razonamiento. La persona sin Cristo, digamos que vive por allá en una selva y no tiene a Cristo, no conoce el Evangelio, nadie ha predicado, pero tienen que viven sin ley, allá la ley no les aplica. Ellos no saben si matar es malo, si robar es malo, ellos viven allá conforme su cultura. Pero cuando hacen algo que pertenece a la ley de Dios, dice, se convierte en ley para sí mismo. Y la conciencia les da testimonio si es bueno o si es malo lo que hizo. Puede estar por allá en la selva más lejana, más remota, pero si hace algo malo, él sabe que hizo algo que no es malo, que no es bueno, que no es agradable. Porque tiene una conciencia. Heredamos la conciencia a través de nuestros padres Adán y Eva. El conocimiento del bien y del mal. De ese fue el árbol que ellos comieron. Del conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios lo echó, porque dijo, no van a comer del otro árbol que es de vida eterna. Entonces, lo sacó. Y todos venimos con el conocimiento del bien y del mal. Por eso el niño que es niño sabe que es malo. Y que si lo hace le dan pau. Tiene conciencia. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y esto tan tremendo, a través de Jesucristo Dios va a juzgar a los hombres. Aceptó a Cristo, se arrepintió y buscó una vida agradable delante de Dios, es salvo. No lo quiso aceptar, pero hizo muchas buenas obras. Por Jesucristo es juzgado. Como no conoció a Jesucristo, chao. Porque es por Jesucristo. Por eso Jesucristo es importante. Dice los secretos de los hombres. Es que se va a dar cuenta si yo vivía por allá en la Patagonia, el lugar más alejado del mundo, en el Ártico, por allá. Nadie se dio cuenta que allá tenía odio, resentimientos, que allá tenía falta de perdón, que allá hacía, mejor dicho, practicaba zoofilia, veía pornografía, pero nadie lo veía. Era un secreto. Pero ese secreto es secreto hasta el día que comparezca delante de Dios. La familia puede estar convencida que el hombre más santo, más puro, una ciudad, una nación puede decir, uy, fue el ilustre escritor, fue el gran poeta y fue un hombre muy santo. Pero el día que comparezca delante de Dios por Jesucristo se le va a revelar los secretos. ¿Cómo? Ese hombre que hizo tantas cosas buenas y tenía semejante guardado. Dice,
por descubrir los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso se predica el evangelio, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Así que, para concluir, por nuestros hechos Dios nos juzgará o nos recompensará. Porque los hechos hablan por nosotros delante de Dios y delante de los hombres. Por eso leímos en San Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Y cuando el Señor hablaba de por sus frutos los conoceréis, hablaba acerca de aquellos religiosos que se creían muy santos, pero que no aplicaban la palabra. La oían, la estudiaban, la escudriñaban, se la enseñaban a otros, los obligaban a cumplir con la palabra, pero ellos no la cumplían. Y el Señor dijo: bien, por sus frutos los conoceréis. Mi conducta me defiende o me acusa. Ahora hágase la pregunta ahí, cierra sus ojos un momentito. Mi conducta me defiende o me acusa. Podemos decir, como dijo Job, si anduve en mentira, si caminé en el engaño, que me pese Dios en una balanza. Le podemos decir a Dios: Señor, pésame ahora mismo en una balanza de justicia, de la justicia divina, para que conozca mi integridad. Si lo podemos decir: Señor, pésame en tu balanza. Y esto es real, porque cuando apareció la escritura en la pared, que Daniel interpretó, le dijo: Mene, mene, tegel, uparsim. ¿Qué le interpretó Daniel? Me quiere decir que ha sido pesado. Tegel quiere decir que le falta pero para mucho. Usted no da el calibre que Dios esperaba. Por lo tanto, uparsim quiere decir que Dios lo va a cortar. Dios pesa en su balanza. ¿Estaremos bien de peso en la balanza del Señor? ¿O nos hará mal? Reflexionen por favor allí un momento, unos segunditos, aprovechen ese tiempo. ¿Estaré bien en la balanza de Dios? ¿Estaré equilibrado en la balanza de Dios? ¿O me faltará? Dice la palabra 2 de Timoteo 2:15, ya terminamos. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando dice que usa bien, no es porque la enseña a otros, sino porque se la aplica a sí mismo. Y la Biblia, que usa bien la palabra de verdad, que es esta palabra gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo se ha presentado usted delante de Dios en esta mañana? Como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, ha hecho todo lo que Dios le ha pedido, todo lo que Dios le ha mandado, ha cumplido al detalle todas las labores que Dios le ha encomendado, como padre, como madre, como esposa, como ciudadana. No tiene de qué avergonzarse. Lo puede pesar Dios hoy en su balanza. Le podemos pedir al Señor que nos pese en su balanza. Y podrá decir Dios: está aprobado, porque usa bien la palabra, porque antes de aplicarla a los demás la aplica a sí mismo. Procuremos siempre agradar a Dios en todo, porque compareceremos ante el tribunal en algún momento y los secretos de los hombres allí serán revelados. Procura siempre agradar a Dios en todo, cada día de nuestra vida. La vida del hombre, dice,
es como la flor, es muy corta. Por eso procuremos cada día presentarnos agradables delante de Él. Las 24 horas, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, usted sea, yo sea agradable delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí con su rostro inclinado, dele gracias a Dios y siga reflexionando y diciéndole al Señor, si su conducta lo defiende o lo acusa, ¿cómo se siente usted en la balanza de Dios? ¿Le falta? ¿Cómo se siente? ¿Aprobado? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, a ser íntegros delante de ti, Señor. A no vivir, Dios mío, de las apariencias, Señor. A no tener pecados ocultos, Dios mío, guardados, Señor. Inconfesos, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo mal deseo, todo mal pensamiento que haya venido a la mente, al corazón, Dios mío, nosotros lo confesemos delante de ti, nos arrepintamos, pidamos perdón, hagamos ayuno, hagamos lo necesario, bendito Dios. Procuremos vivir en el temor de Dios, Señor, alimentándonos de esta palabra, Dios mío, Señor, para que el temor de Dios crezca en nuestra vida, Señor, para que el temor de Dios sea incrementado en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, Dios mío, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ayúdame, Señor, yo necesito perfeccionar la santidad en el temor de Dios, yo necesito crecer en el temor de Dios, para apartarme del mal, Dios mío, para guardar la palabra, para guardar cada ordenanza, cada mandamiento, Señor, porque dice que ni una gota, ni una tilde pasarán de la palabra, el cielo y la tierra pasarán. Y este mundo, Señor, será juzgado por la palabra mediante Jesucristo, Señor. Bendito Dios, y si la tierra y el cielo no pudieron estar dignos delante de ti, Señor, delante del trono blanco, Señor. Señor, si no fuera por Jesucristo, nosotros tampoco podríamos estar delante de tu presencia. Pero tu palabra nos da promesa, Dios mío. Tu palabra nos dice que el que ande en el camino de la perfección, este te servirá. Tu palabra nos promete, Señor, que el que persevere hasta el final, ese alcanzará misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, para que nuestra conducta, Dios mío, Señor, no nos acuse, nuestras obras, nuestros hechos, no se vengan en contra nuestra, Dios mío. Que como dijo el apóstol Pedro, si alguien nos acusa, si alguien nos difama, si alguien habla en contra nuestra, Señor, sea mintiendo, Dios mío. Pero que nosotros no haya un deseo de venganza, no haya un odio, un resentimiento, que dejemos lugar a la ira de Dios, que pidamos misericordia, por si acaso tiene oportunidad de salvación esa persona. Bendito Dios, Señor, pero que no nos venguemos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pedimos, amado Rey, Dios mío, de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Padre, porque la Biblia dice que en tanto que dura el día, Señor, porque viene, se aproxima el gran día, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú vienes por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, Señor. Y nosotros queremos pertenecer a esa iglesia, Señor. Nosotros queremos pertenecer a esta iglesia, amados. Queremos ser esa iglesia, Dios mío. Ser parte de esa iglesia que no tiene, Dios mío, mancha, ni arruga, ni contaminación delante de ti, Señor. Bendito Dios, como cuando viste el pueblo de Israel, Señor, que no había de qué acusarlos en un momento, Dios mío. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, amado Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grande y poderosamente.